Hola, profe. Buenos Buenos días, días. hermano. Está costando que entren. Ustedes van 23 apenas. Nos tarde la clase de programación, profe. Ya. Hoy vamos a aprovechar para hablar de varios temas, obviamente de la clase, pero también de algunas cosas que vamos a hacer. Bueno, voy a empezar con 29 porque ya llevamos tiempo. Veamos, pues, vamos a hablar acerca de las evaluaciones. Las próximas semanas son evaluaciones. Quería ver la posibilidad de que... Espérame, también que está entrando gente. Que trabajáramos, valga la redundancia, la hoja de trabajo. Yo sé que eso lo enseñé yo el año pasado, pero pocas personas estuvieron trabajando en eso. ¿Ya? Y eso lo expliqué este año también, ya lo expliqué. Pero podemos hacer algo, podemos hacer una hoja de trabajo guiada. ¿Ya?
que va a ser como un ejercicio en clase. Yo les voy ayudando a hacerla en clase. ¿Les parece? Sí, Pues profe. está bien. Está bien. Ok. Entonces, pero en cada día van a enviar los avances, porque esto ya lo expliqué, pero como ya lo expliqué, lo puedo evaluar, pero yo quiero ayudarles. Ya quiero irles explicando qué se va haciendo en cada una de las cosas. Es como que fuera realmente un ejemplo, porque yo al final de cuentas pues, les voy a estar ayudando a hacerlo, pero ustedes van a tener que irlo haciendo al día. O sea, lo que yo termine de explicar en un día, eso tienen que tener ustedes, y así sucesivamente hasta llegar al final, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a contabilidad. Creo que todos estamos de acuerdo. ¿Ya? Perdón. ¿Puede alguien que esté en desacuerdo? ¿No? Que levante la mano. Me imagino que no. Sería ilógico. Yo como estudiante, pues obviamente aprovecharía eso. Pero bueno, ahora vamos con derecho. ¿Ya? Con derecho. Bueno, pienso dejar un trabajo. No, es un Sócrates. Pero el asunto está en que hay personas que les cuesta el asunto del Sócrates por la señal. No sabemos por qué. Es lo único que me preocupa. ¿Cuántas personas son? Son como 3 personas. Que a ellas tendría que enviarles un documento para que lo trabajen, para evitar el problema de la señal. ¿Ya? Entonces estoy entre esa disyuntiva y denme tiempo para ver cómo trabajamos ese asunto. ¿Sí? De manera que les sea más fácil. Yo siento que un Sócrates para la evaluación de derechos queda calidad porque se hace en un rato. ¿Ya? Sería en el periodo de clases, ¿no? Pero como contabilidad vamos a utilizar, contabilidad vamos a trabajarlo el día, ¿qué dijimos? Jueves creo, porque tocan 2 periodos Ajá, el día que toca 2 periodos. por derecho. Ajá. Bueno, depende qué instrucciones nos vayan a dar hoy. Les diré que si hubo una modificación o no. Todavía tenemos mañana, ¿verdad? Bien, tenemos mañana. Les diré que si hubo alguna modificación en cuanto a lo que estamos diciendo. Derecho sería en alguno de esos periodos, ¿ya? Como es Sócrates, va a ser rápido. Y a las personas que no tengan señal, pues les enviaré un trabajo para que lo puedan hacer y no tengan ninguna complicación, ya que tengan el derecho a hacer la evaluación escrita. ¿Alguna duda antes de empezar la clase? Vamos con el texto del día de hoy, de veras, antes de que se me olvide el texto de esta semana. Hoy tenemos 18, ¿verdad? Es Crónicas 29:11. Libro de Crónicas 29:11. Crónicas 29:11. Bueno, escribámoslo pues. Tuya es, coma. Tuya es, coma. La magnificencia. La magnificencia y el poder. La magnificencia y el poder. Coma. La gloria, coma. La gloria, coma. La victoria.
la victoria y el honor. Y el honor. Punto y coma. Porque todas las cosas que están en los cielos, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y en la tierra son tuyas. Punto y seguido. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Es el reino. Y tú eres excelso. Y tú eres excelso sobre todos. Y tú eres excelso sobre todos. Bueno, vemos que otra vez la magnificencia y el poder. Volvemos a hablar acerca del poder de Dios. El poder, Él es todopoderoso. La gloria, o sea, la adoración, la exaltación es para Él, porque Él tiene la victoria y el honor, ¿ya? Todo cuanto está hecho es de Él. Cielos y tierras son de Él, ¿ya? El reino del universo, del reino de todo cuanto existe, lo tiene Él. Y Él es, el Dios de Abraham es excelso sobre todos los demás, sobre los que creen que son dioses, pero no lo son. Son ídolos nada más. Dios es, el Dios de Abraham es el verdadero Dios y el único Dios. Bueno, trabajemos pues. Vamos a trabajar el derecho. Ayer hablábamos acerca de la Constitución, ¿cierto? Nos quedamos en el cuarto párrafo, ¿ya? El régimen teocrático de hebreos se caracterizó porque el dominador, que poseía un poder absoluto, se limitaba por la ley del Señor, ya que éste sometía de igual manera a los gobernantes y a los gobernados. Aquí radica su constitución material. Los hebreos fueron los primeros, probablemente como un efecto lejano de la reforma faraónica de Akenatón en Egipto, que insistieron en la limitación del poder secular a través de la ley moral. O sea, ¿qué era más importante, la ley secular o la ley moral en ese tiempo? Jóvenes. La ley secular, profe, no. Dice que insistieron en la limitación del poder secular. ¿Cuál estaba limitado? El poder secular. El secular. ¿Y que a través de qué? A través de la ley moral. En ese tiempo la ley moral era más importante que la ley secular, porque lo determinaba Dios. La política fue una función de la teología y el poder secular estaba confiado por Dios a los que tenían el poder en la tierra. Los primeros que se opusieron a un poder estatal establecido fueron los profetas, ya que predicaron en contra de los gobernadores injustos que se habían desviado de la ley. Los profetas, con ayuda de la constitución moral de la sociedad estatal, fundamentaron su rebelión contra la autoridad que había olvidado la ley. Durante más de 2000 años, la Biblia ha sido, por encima de su papel de imperativa ley moral, la norma estándar para valorar los gobiernos seculares, ¿ya? O sea que, como ya les explicaba ayer, la Biblia no solo fue el origen de las constituciones actuales, sobre todo de Occidente, sino que también sirve para valorar cada constitución en cuanto a la justicia, ¿ya? Entonces, los hebreos, a ver, en resumen, los hebreos, ¿cómo tenían organizado su poder?
Bajo el ¿Cuál es la dominio que- de Dios. ¿Bajo? El dominio de Dios. Ajá, entonces escribamos ahí. Vamos a ver, para escribirlo de la manera, el sistema constitucional de los hebreos, escribamos, el sistema constitucional de los hebreos estaba dominado por la constitución moral de la Biblia, por la constitución moral de la Biblia. Y el poder secular, era dominado por esta constitución, ¿Era dominado, profe? por esta constitución. ¿Se acuerdan de alguien sabe qué pasó con Saúl? ¿Alguien sabe o alguien recuerda? El rey Saúl. ¿Jóvenes? No. Dios le ordenó algo, Saúl no lo cumplió y Dios se apartó de él. Entonces, vemos ahí que el poder secular representado por el rey y el poder de Dios representado por el profeta. ¿Ya? Bueno, ya hablamos de los hebreos, ahora vamos a hablar de los griegos. Los griegos durante 2 centurias, ¿qué son centurias? Jóvenes. No sé qué es, pero me suena así, profe. Son 100 años. Durante 2 centurias, o sea, de 200 años, existió en Grecia un documento puramente constitucional. Esta nación alcanzó casi de un solo paso el tipo más avanzado de gobierno constitucional, la democracia constitucional. La democracia directa de las ciudades-estado griegas en el siglo V es el único ejemplo conocido de un sistema político con plena identidad entre gobernantes y gobernados, en el cual el poder político está igualmente distribuido entre todos los ciudadanos activos, tomando parte en él todos por igual. Bueno, vamos. Los griegos crearon el concepto de congreso, incluso. Ellos le llamaban senado. Y lo que hacían era representar a los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Los que vivían en las ciudades-estado. Recuerden, ¿cuáles eran las 2 principales ciudades-estado de Grecia? Jóvenes. ¿Cuáles eran las 2 ciudades principales-estado de Grecia? Atenas y Esparta. Correcto, Atenas y Esparta. Cada uno de ellos formó una liga, ¿ya? Y por eso eran más importantes, pero cada ciudad-estado era representada en el Congreso o en el Senado. Por eso se le llamaba democracia. Demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno del pueblo. Supuestamente, pues, pero eso es lo que quieren dar a entender con esto. Dice, la democracia directa de las ciudades-estado griegas en el siglo V es el único ejemplo conocido de un sistema político con plena identidad entre gobernantes y gobernados, en el cual el poder político está igualmente distribuido entre todos los ciudadanos activos, tomando parte en él todos por igual. ¿Ya? En las instituciones políticas griegas se puede ver que ellos iban en contra de la arbitrariedad. ¿Qué significa arbitrariedad? Que es contrario, ¿no? Arbitrariedad es hacer lo que nos da la gana.
solo porque queremos, ¿ya? Por ejemplo, si alguien viene, usted está escribiendo y le quita un lapicero, solo porque tuvo ganas de quitar el lapicero, lo está haciendo de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque pudo obtener el lapicero de otra manera. Pudo haber dicho, ¿alguien puede prestar un ratito tu lapicero? Y usted se lo da. Ahí ya no es arbitrario, ahí ya es con permiso. ¿Ya? Entonces, las leyes, las instituciones griegas estaban en contra de eso. Y el poder concentrado también estaba en contra del poder concentrado. ¿Cuándo se ejecutaba el poder concentrado? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cuándo se puede? Yo ya lo mencioné. Jóvenes, ¿cuándo se desarrollaba el poder concentrado? Cuando era el rey el que tenía los 3 poderes. Hola, gran Dana. Dana, mis felicitaciones. Excelente. Cuando estaba el rey, él tenía los 3 poderes. En él estaba concentrado todo el poder. ¿Ya? Entonces la Constitución y las instituciones griegas estaban en contra de eso. ¿Ya? Vamos a ver, ya me perdí dónde vamos aquí. Y que se regían por los principios del Estado de Derecho, regulado democrática y constitucionalmente. O sea, ellos están en contra de la arbitrariedad del poder concentrado y que se regían por medio de principios del Estado de Derecho, regulado por democrática y constitucionalmente. O sea, había una constitución que regía el asunto. Apoyaban también la igualdad y la justicia igualitaria, ¿ya? Lo igualitaria en este sentido no es lo que suena ahora, es la porquería que mencionan ahora, ¿no? Igualitaria significaba que a todos se les repartía por igual. Las funciones estatales estaban ampliamente distribuidas entre diversas personas, órganos o magistrados, y el poder de estos se restringía por estrictas instituciones de control. O sea que habían instituciones que se dedicaban al control. El Senado se dedicaba al control de lo que hacían los jefes, los cónsules, por ejemplo. Y los periodos eran cortos y habían rotaciones en los cargos. Imagínense todo lo que había. Supuestamente lo que hay ahora constitucionalmente, solo que Guatemala está enraizada la porquería en la política, entonces es difícil, ¿verdad? Pero dése cuenta que los griegos para el siglo V tenían lo mismo que tenemos hoy, ¿ya? Rotación en los cargos, ¿ya? Todos los ciudadanos podrían optar a los cargos. El poder político estaba así distribuido de forma racional y eficazmente controlado. Entonces, podríamos decir ahí, escriban ahí, los griegos en el siglo V, estaban muy avanzados a su tiempo, en cuanto a constitución, descentralización del poder, ¿ya? Bueno, sigamos. Dice acá, todos los detentadores de cargos eran nombrados por sorteo, ¿ya? No eran reelegibles, o sea, por sorteos que cualquiera podía terminar con el cargo. No eran reelegibles, o sea, no se podían, ¿cómo le llaman? Pero hacerse eternos en los puestos, ¿va? Y los periodos eran cortos y había rotación en los cargos, o sea, esa era la característica. Las ventajas de la democracia directa griega, eso ya, ahorita estoy leyendo, directa griega, se convirtieron en vicios teniendo que fracasar al final por mostrarse el pueblo incapaz de frenar su propio poder soberano. O sea que el propio pueblo griego, al tener la libertad, ese es uno de los problemas graves de los países. Cuando se tiene demasiada libertad,
se va al otro extremo. Saben que antes, hoy por ejemplo, hablemos de los jóvenes. Antes, pegarle a un hijo era normal. Hoy no. ¿Ya? Hoy casi la pena de muerte. No, pero buscan penalizar de alguna manera eso. ¿Ya? Lo meten al bote los padres. Ajá. Un patojo puede ir con el juez a hacer eso. Digan ustedes que los jueces todavía hay jueces viejitos, que en una oportunidad un juez regañó a un muchacho por demandar al papá, aunque la ley apoyaba al muchacho, porque la ley dice que no se puede hacer eso. Pero el juez le dijo que el papá lo que estaba buscando era que no fuera un delincuente y le explicó cómo estaba el asunto. ¿Ya? Pero bueno, ese es el país en el que estamos nosotros. Maximiliano Kessler, Farnes, dice que el concepto de constitución en sentido material fue conocido por los griegos, ya que Aristóteles concebía la constitución como un ordenamiento fundamental en relación con las leyes que, como derivadas de ella, son disposiciones de acuerdo con las cuales se han de ejercitar las funciones de autoridad. O sea que cualquiera diría que la constitución, hoy ya es así, la constitución es un conjunto de órdenes, pero esas mismas órdenes confieren a algunos la autoridad de mandar. Entonces, por medio de la misma constitución se establecen las funciones de autoridad. Luego pasó a los romanos, que la denominaban con el nombre de Rem Publicam Constituere. Hay una película que se llama Espartaco, que muestra bien la política romana. Los romanos, por ejemplo, estaban constituidos en clases. Una de ellas eran los patricios y otra eran los plebeyos. Los patricios eran los que tenían todo, ¿ya? Y ellos eran los que gobernaban. Pero de repente se colaba alguno del pueblo en los gobiernos, por ejemplo, en el Senado o algo así. Pero vamos a leer esto. De repente, y los ponga a ver esa película. ¿Todos tienen internet ilimitado? ¿O hay alguno que no lo tenga así? Yo sí tengo, profe. Todos tienen internet ilimitado. Es que eso fue lo que me acuerdo que era de las... Al menos yo Si sí, quieres profe. levantamos la manita virtual. Profe. Lo que pasa es que no tengo amplitud de todas las imágenes. Vamos a ver ahorita. Ok. Porque lo que pasa es que los puedo poner a ver alguna película. Pero si hay alguno que no pueda, pues yo lo entenderé, ¿verdad? Porque la situación está complicada, pero esa película se llama Espartaco, pero me gustaría que la vieran la antigua, no la reciente. Hay como dos recientes de Espartaco, ahí está una serie, y la serie no quiero que la miren, es la película que quiero que vean es de Kirk Douglas, pero avancemos y después les voy a decir, de repente la veamos en clase, para que yo voy a ir preguntándole a cada uno de ustedes qué va pasando. De verdad, yo la puedo, mejor la paso yo aquí, ¿verdad? Hazla de una vez. Sí, ahorita no. Después, vamos a programarla para la otra semana, ¿les parece? Ok, sigamos. La República Romana. A ver, la República Romana. En el momento que dicen república, significa que ya no hay rey. Y si lo hay, está supeditado a las órdenes de una constitución. Cuando se dice república es cuando supuestamente manda el pueblo, ¿ya? El orden republicano de Roma presenta el ejemplo clásico de una sociedad estatal que, siendo fundamentalmente constitucional, no cometió el error de una excesiva democratización. ¿Qué significa eso del error de una excesiva democratización? Dar demasiada libertad al pueblo. Ah, la cara, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo, Dana. Dana Dana debe ser abogada, profe. Dana tiene un nivel impresionante en derecho, ¿ah? Muy bien. Va, veamos pues. Exacto, demasiada libertad del pueblo. Por eso les decía que era difícil que alguien del pueblo
llegar al poder, porque los que tenían el dominio eran los patricios, ¿ya? La organización estatal republicana fue un sistema político con complicados dispositivos de frenos y contrapesos para dividir y limitar el poder político de los magistrados establecidos. Cuando hablamos de magistrados, hablamos de cualquier cargo público. Por ejemplo, el presidente en Guatemala es un magistrado. Por eso le dicen, llega a la más alta magistratura del Estado, es el presidente. Pero un diputado también es un magistrado. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia también es un magistrado, bajo el orden general y amplio. Obviamente, ya en términos específicos, no son magistrados, porque magistrados les llaman a los de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Solo quiero hacer esa aclaración. Vamos a ver, dividir, limitar el poder político. Por ejemplo, si alguien venía el cónsul y decía que había que hacer algo, venía el Senado y se oponía. Entonces habían contrapesos para que no hiciera lo que le diera la gana al cónsul o al diputado, que ahí se llamaban senadores, ¿ya? Consistía en un amplio repertorio de limitaciones mutuas. ¿Qué significa eso de limitaciones mutuas? Que ambos tienen, ¿cómo explicarlo? O sea, de que las mismas limitaciones que tiene alguien de un puesto lo va a tener otro. Exacto, exacto. Venía el organismo legislativo y limitaba al organismo ejecutivo. Y el ejecutivo limitaba al legislativo. Y el judicial limitaba a ambos. ¿Me entienden? Era para que no todos tuvieran el poder total, ¿ya? Los controles interórganos tenían duración anual de los cargos y no se podía la reelección. O sea que solo un año duraban. Y los controles interórganos que acoplan a los diferentes detentores del poder la participación del Senado, lo que está diciendo, que posteriormente se convirtió en un auténtico centro de poder, en el nombramiento de los funcionarios y la solución del gobierno de crisis en la institucionalización de la dictadura constitucional, que estaba prevista fundamentalmente para determinados fines e invariablemente para periodos limitados. Vean pues, la dictadura. Vamos a aclarar esto bien, ¿ya? Primero, la figura de dictador como tal no es mala. Óigame, estoy aclarando. La figura de dictador como tal no es mala. El asunto está en quién se convierte en el dictador. ¿Ya? Por ejemplo, usted nunca ha pensado, yo sí, por ejemplo, con tanta delincuencia, con tanta gente matando gente, ¿por qué no vienen y acaban con todos? De una vez esos delincuentes que son sorprendidos en el hecho, matando, robando, matarlos. Eso solo lo puede hacer un dictador. ¿Ya? No lo puede hacer cualquiera, ni los propios policías pobres tienen que esperar a que dispare el otro para poder disparar a ellos. Imagínense cómo están de expuestos, independientemente de lo que ocurre en la policía. Yo estoy hablando del riesgo que corren a la hora de enfrentar a un delincuente. Tienen que esperar a que dispare el otro para que ellos puedan disparar. ¿Ya? Entonces, para que ocurra eso, tiene que haber una dictadura. Y en la Constitución de la República Romana estaba, ¿cómo les explico? Ya establecida esa figura, que solo aparecía el dictador cuando era necesario. Y sucede precisamente cuando se levantan los esclavos durante el tiempo del dominio romano, ven la necesidad de entronizar a un dictador, ¿ya? Y el dictador en ese momento deja sin efecto el Senado, ya el Senado ya no tiene injerencia sobre él y él es el que domina el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Por eso se le llama dictador. A cualquier persona que gobierne un país de esa manera, con el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, en una sola persona, se le llama dictador, ¿ya? Es como si fuera un propio rey. Era como que fuera un propio rey, solo que no se lo heredó su padre, sino el hecho. Ellos toman el poder de hecho, no de derecho.
¿ya? Los reyes son reyes por derecho, porque la Constitución le da el derecho, pero ellos no, los dictadores actualmente, sobre todo en Latinoamérica, hacían un golpe de Estado, entraban al poder y tenían todos los poderes, quitaban el Congreso de la República, quitaban la Corte Suprema de Justicia y ellos mismos gobernaban todo, ¿ya? Por ejemplo, cuando Efraín Ríos Montt subió al poder, él se llamó dictador. También Óscar Humberto Mejía Víctor era un dictador, ¿ya? Ya a los demás se les llamó presidentes. A los dictadores también les llaman gobiernos de facto. Bueno, pues sigamos. Y los controles internos, a ver, digamos. Vamos a ver. Nombramiento de funcionarios y la solución del gobierno de crisis en la institucionalización de la dictadura constitucional, que estaba prevista fundamentalmente para determinados fines e invariablemente para periodos limitados. O sea, no tardaba mucho en la dictadura, pero sí lo suficiente para solucionar la crisis. Y la crisis que les hago mención es precisamente cuando se levantaron los esclavos. El constitucionalismo republicano arqueotipo, o sea, bajo un sistema típico de poder, clásico, para todos los tiempos del Estado constitucional, no estructurado necesariamente como democracia plena. Se desintegró en las guerras civiles de los primeros siglos antes de Cristo y acabó en el dominio de César, que fue una monarquía. Aquí ya cambió del dictador, ¿ya? Yo creo que era Cayo Craso, uno de los últimos, Cayo Craso, y ya después de la revolución que hubo. ¿Se acuerdan de la revolución que hubo? Bueno, ya nos queda un minuto. Solo les digo que en eso estuvo Egipto, problemas con Egipto, cuando matan a Julio César, entra Octavio, ya es un asunto bien extenso. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna duda con lo que vimos hoy? La tarea envían hasta el resumen que vimos hoy. Ya la pueden enviar. Ya la terminamos. ¿Dudas? No. Ok. Dios les bendiga, muchachos. Que la paz del Señor esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Igualmente. Adiós, profe. Igualmente. Dios. Dios. Bendiciones. Ahí nos vemos el día de mañana. Amén. Primeramente Dios. Bye. Dios bendiga, Dios bendiga.